Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Un hombre despierta, se siente confundido, se siente desorientado, no sabía dónde se encontraba, pero al mirar a su alrededor se da cuenta que está en una isla totalmente sola. Una isla no habitada. Él era el único que estaba ahí, en esa porción de tierra, rodeado de agua, y solamente lo acompañaban unas palmeras, unos árboles muy grandes. De resto no había más nada. Este hombre lloraba desconsoladamente porque ni siquiera se acordaba cómo llegó a ese lugar. Pero era un hombre creyente. Un hombre que sabía que Dios podía hacer algo en su vida. Este hombre se arrodilla y empieza a clamar a Dios por ayuda para que Dios lo sacara de ese lugar. Oró tanto, oró mucho tiempo, duró tiempo orando, pidiéndole a Dios que lo sacara, pero pasó el tiempo y seguía ahí en ese lugar. Él se ofuscó demasiado porque pensaba que Dios ya no lo escuchaba, que Dios no quería saber nada de él. Este hombre, al darse cuenta que podría pasar mucho tiempo en ese lugar, entonces empezó a caminar, tomaba las ramas de las palmas de los árboles secas y empezó a construir una cabaña, estilo una choza, para poder pasar ahí, para poder dormir ahí. Pero en el momento que sale en busca de algún alimento, se da cuenta que ve humo ahí mismo en la parte donde él había construido su choza, su casita. Botaba humo y él sale corriendo a ver qué pasaba. Se dio cuenta que la choza que había construido, que esa casita que él había construido con las ramas de los árboles, se había quemado, se estaba incendiando. Este hombre, con rabia, empieza a decirle a Dios: tras que no me escuchaste, nunca mandaste ayuda para sacarme de este lugar, me vas a quitar lo poco que me queda, lo poco que tenía. Este hombre lloraba tanto que cayó en la tierra y se quedó dormido. De repente lo despierta el pito, las bocinas de un barco que se acercaba hacia donde estaba él. Este hombre, al despertarse, empezó a gritar: aquí estoy, aquí estoy. El barco llega y le dice: Señor, suba. Y él dice: pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Cómo sabían que yo estaba en este lugar? Señor, nosotros llegamos a este lugar porque nos dimos cuenta de los avisos que usted hizo con el humo. Hay cosas que a veces no podemos entender de la manera en cómo Dios obra. El libro de Mateo capítulo 7, desde el versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios dice que pidas, Dios dice que busques, y Dios dice que llames para que Él pueda obrar en tu vida. Nosotros pedimos. Si tú te das cuenta, este hombre de la historia estaba pidiéndole a Dios que lo rescatara, pidiéndole a Dios que lo sacara de ese lugar. Después, al creer que Dios no había hecho nada, él empezó a buscar a sus maneras cosas de las cuales quería obtener o quería hacer para poder sobrevivir en ese lugar. Y esa búsqueda y ese pedir hizo que llamara la atención de algo. El humo hizo que el barco se diera cuenta, las personas que estaban en el barco, podía llegar.
Pero ojo, no fue a su manera, fue a la manera de Dios. Porque en muchas ocasiones pedimos cosas a nuestra manera y no se cumplen. Y lo dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, cuando Dios dice que no te juntes con algunas personas, que no te cases o no busques como esposo o esposa alguna persona como lo dice la Biblia, pero tú quieres esa persona a tu manera? Te enamoraste de un hombre o te enamoraste de una mujer, y después que ya te enamoraste y te enredaste con esa persona, entonces le dice: Señor, cámbialo, Señor, transfórmala, Señor, haz algo en ella. Yo sé que tú lo vas a convertir a tus caminos. Pero es que Dios, o más bien, nunca le pediste a Dios: Señor, ¿será que ese es el hombre o la mujer con que yo debo casarme? ¿Será que esa es la pareja que tú has colocado en mi vida? ¿Será que esa es la persona que tú has enviado? No le consultamos a Dios antes. Señor, ¿será que ese préstamo debo de hacerlo? ¿Será que me debo de meter en esa deuda para poder avanzar, o para poder pagar mis estudios, o para poder comprar esta casa, o para poder comprar este carro? ¿Será que le pedimos a Dios si debemos hacer un préstamo, si debemos comprar esa casa, si debemos entrar en ese trabajo? No, a veces ya le pedimos a Dios por esa casa, le pedimos a Dios por ese préstamo, pero ya decidimos hacerlo. No porque le decimos a Dios o consultamos: Señor, ¿debo de hacerlo? No, como pedimos para nuestros placeres, como pedimos para nuestros deseos, a veces no se nos cumple lo que pedimos. Por eso dice: pides mal. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios. Debes preguntarle a Dios si esa es la voluntad de Él. Este hombre pidió sin consultarle a Dios. Este hombre pidió ser salvo a su manera. Dios, rescátame. Él pensaba que iba a llegar un helicóptero. Él pensaba que iba a llegar un barco inmediatamente, porque Dios lo escuchó. Pero Dios duró un tiempo para escucharlo. Se dio cuenta. Le reclamó a Dios cuando se le quemaba la choza. Porque Dios le había quitado lo único que tenía. Pero esa choza quemada fue la que lo salvó, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por eso hoy, mis queridos amigos y hermanos que tú escuchas, pide bien para que recibes. Pide, busca, llama, que Dios te abrirá. Pero también debemos consultar a Dios cuando necesitamos algo, cuando queremos algo, cuando vamos a hacer algo, si es la voluntad de Él, si Él lo desea, si es como Él quiere, para que podamos caminar conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno con nosotros todos los días. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a pedir conforme a tu voluntad. Sabemos que si pedimos, sabemos que si buscamos, sabemos que si llamamos, tú nos das. Tú nos abres la puerta, hallaremos en ti la bendición. Pero enséñanos a pedir por tu voluntad y no por nuestros placeres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, si deseas un mensaje personalizado para toda ocasión u ofrendar a nuestro ministerio, comunícate con nosotros con el enlace que está aquí debajo. Bendiciones de lo alto. Bye bye.